Muy buenos días a todas y a todos. Hubo un tiempo en que el libro organizaba el mundo. No solo almacenaba conocimiento, lo jerarquizaba, lo legitimaba, le daba forma y duración. El libro imponía ritmo en la lectura frente a la velocidad de la vida. Hoy ese orden ha sido desplazado. La palabra ya no espera, circula, se fragmenta, se replica, se distorsiona. La verdad ya no se construye, se disputa. Y en esa disputa el algoritmo ha comenzado a ocupar el lugar que antes pertenecía al autor, al editor, al lector crítico. Del trazo rupestre al códice, del códice a la imprenta, de la imprenta a la pantalla, no estamos ante una evolución literal, sino ante una fractura en los modos de producir realidad. Y esta mesa es parte de esta sospecha. Bienvenidas y bienvenidos a esta mesa redonda, el libro después del libro, verdad, algoritmo y memoria en disputa que organiza el proyecto ARE. Antes que nada, agradecer al maestro Octavio Arévalo por la invitación y por la organización de esta mesa. Quiero presentar muy rápidamente a nuestros invitados. A Mario Bracamontes de México, analista político en redes sociales, bienvenido. Ariel Gutiérrez de Uruguay, analista político en redes sociales, que está también con nosotros de forma virtual. Y a Pablo Davoldi de Argentina, también analista político en redes sociales, que también nos acompaña de manera virtual. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. El libro fue durante siglos una tecnología de estabilidad. Fijaba el pensamiento, lo hacía discutible, lo sometía a tiempo y crítica. Las redes digitales, en cambio, operan como tecnologías de aceptación, privilegian la circulación sobre la verificación, la visibilidad sobre la profundidad, la reacción sobre la reflexión. Entre ambos regímenes no hay continuidad, sino conflicto. Si el libro organizaba la verdad en torno a la argumentación, ¿qué organiza hoy la verdad? En un entorno donde cualquier enunciado puede viralizarse antes de ser comprendido, la distinción entre conocimiento, opinión e invención se vuelve difícil. La llamada posverdad no es una anomalía, sino un síntoma. La pregunta ya no es cómo acceder a la información, sino qué significa pensar cuando todo ya está circulando. Entonces, con base a estas preguntas, vamos a esta discusión que va a ser realmente muy interesante. Y antes de soltar la primera provocación, quisiera señalar un poco la dinámica de la mesa para que todos puedan tener la palabra. La idea es que una vez que yo dé la primera pregunta, les voy a dar la palabra a cada uno de ustedes y en aproximadamente 5 minutos, sé que a lo mejor es muy poquito tiempo, pero puedan ustedes señalar las ideas que hay alrededor de esto. Después vamos a tener una síntesis muy breve de lo que ustedes señalaron y vamos a una segunda ronda también para que se discutan más preguntas y después vamos a dar paso a las preguntas del público para después ustedes puedan tener una ronda final. Entonces comenzamos con la primera pregunta. Si el libro ya no organiza el conocimiento, ¿qué lo hace? ¿Mario? Bueno, trataré de ser breve y didáctico, sobre todo a partir de la experiencia personal. Bueno, la lectura es un proceso se muestra en general en Internet. De tal modo que, efectivamente, desde mi punto de vista, hay una pérdida radical ante la pérdida en cuanto de la lectura y requiere mucho mayor profundización. Sin embargo, está sustituyendo en gran medida está sustituyendo el video, la imagen está sustituyendo a la lectura, y esto, independientemente de que se pierda o se reduzca el hábito de leer, implica adaptarnos a nuevos mecanismos, nuevos modos de transmisión de la cultura.
problema de la desorientación y el caos no contribuye adecuadamente a esta organización, a esta sistematización, y además da a quien ve, da una idea de desorden y le permite además cambiar de una cosa a otra, de tal modo que, por ejemplo, nosotros que exponemos en programas de mayor duración o pretendemos hacer análisis, pues nos topamos con que el público de los videos de mayor duración es inferior al del público de los videos de muy corta duración. De tal modo que hay hoy las cápsulas, los videos pequeños, tienen mucho más gente viéndolos, y eso implica una mayor capacidad de síntesis, una capacidad de concentración de una idea o de un conocimiento en un breve espacio de tiempo. Entonces, en principio, yo creo que sería interesante enfocar desde eso para concluir que la lectura no debe morir. Nosotros, yo en lo particular, digo que nadie puede hablar en redes sociales con solvencia y con profundidad si no está amparado por la lectura, si no sigue leyendo, si no tiene alimento de esa naturaleza, porque si no, estaremos solamente ante el conocimiento superficial, la transmisión de conocimiento superficial y el caos. Muchas gracias, Mario, por estas reflexiones iniciales, y le daríamos la palabra a Ariel. Adelante, Ariel. Bueno, un placer estar aquí acompañando a Mario y a la doctora Rosa y a Pablo y a todos los que nos siguen. Un placer realmente. Yo siempre entendí el libro como un arma, casi que como un arma. Y sobre todo porque siempre he tenido, por razones familiares, personales, históricas mías, un compromiso con lo social, con lo que pasa en mi sociedad, con lo que pasa en el día a día, con lo que hoy está pasando en Medio Oriente, que estamos a punto o estamos al borde de una guerra atómica. En ese contexto está el libro para mí. Y allí voy a esto de que muchas personas aquí en Occidente creen que el libro ha muerto, en fin, todos temas que se debaten y que seguramente Mario y Pablo van a poder abundar con más detalle. Para mí el libro no ha muerto, desde ya que no. Y a tal punto no ha muerto es que para ciertos líderes políticos, dado que hablamos de geopolítica, para ciertos líderes políticos el libro está más vivo que nunca. Y hablo del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien permanentemente le está hablando a su pueblo, bueno, su pueblo, digámoslo así, a esa tribu de judíos sionistas, les está haciendo referencias al gran libro que es la Torá, es decir, el Antiguo Testamento de la Biblia. Y hace referencia a tres cosas o a tres pasajes permanentes y que dan prueba de que el libro está vigente. Por lo menos para mucha gente está vigente. Hace referencia a la profecía de Amalek, donde dice tenemos que cumplir con, en realidad no es una profecía, es un anatema, es una condena, donde dice tenemos que cumplir la profecía de Amalek. Entonces, claro, como nadie lee, o poca gente lee, y menos aún el Antiguo Testamento, todo queda ahí en la nada. Ellos sí entienden a qué se está refiriendo, los judíos sionistas de Israel entienden a qué se está refiriendo el primer ministro de Israel. Entonces voy a leerles ahora, es un párrafo, qué dice la profecía de Amalek, que es en realidad el libro primero Samuel, en el versículo 15:1. Dice: no tengas compasión de nadie, mata hombres, mujeres, niños, lactantes, bueyes, ovejas y asnos. No tengas compasión de nadie, mata hombres, mujeres, niños y lactantes. Por eso estoy diciendo aquí, enfatizando que el libro está más vigente que nunca. Lo que pasa es que las redes sociales nos idiotizan, y sobre todo a los jóvenes, con esto a lo cual hacía referencia, como siempre, clarísimamente Mario, a la inmediatez. Las personas prefieren el video corto, la pildorita, a el video largo que implica reflexión, que implica detenerse a pensar. Personas que se pasan 1 hora y media, 2 horas viendo un partido de fútbol, como 22 personas le pegan patadas a un pedazo de cuero, 2 horas sin moverse, pero no le pueden dedicar 15 minutos a las reflexiones que hacen algunas personas a través de Internet después de mucho estudio. Pero esto hay que leerlo, porque si uno no lee, no entiende en qué mundo está parado. El primer ministro de Israel dice ayer
hay que cumplir con la profecía de Amalek, o cumplir, como lo dijo también, con la profecía de Isaías. Entonces vamos a mirar el libro de Isaías 24:1 y dice, Yahvé destruirá la tierra, terminará la alegría, despoblará la tierra, eso dice, pero quedarán algunos, los que estarán en el monte de Sión y desde Jerusalén, que gobernarán el mundo. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Esas son pavadas que puede leer algún cura, pobres los curas. Yo soy completamente ateo, pero soy muy amigo de curas. Mi esposa es muy religiosa. Aquí tengo una virgen que me acompaña siempre porque ella me la pone aquí. Pero en todo caso, lo que mucha gente en Occidente, en estas culturas ya descreídas y desoladas de cualquier inspiración religiosa, creen que el mundo es así. Pero no. Allí en Israel todavía siguen creyendo e insistiendo en que el Dios de ellos, de los judíos, se lo insiste, va a despoblar el mundo y va a traer la alegría y la gobernanza del mundo, como lo dice en, no sé, en diferentes pasajes, en el Deuteronomio, en el Génesis, que les ha dado la tierra. Claro, entonces mucha gente dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la realidad actual? Estamos al borde de una guerra atómica. Sí, lo que creíamos que no iba a suceder, que parecía alejado de la historia, estamos al borde de una guerra atómica. Porque Sí, estas personas se creen que son el pueblo elegido, que la tierra es de ellos y que tienen el mandato de Dios. Y con Dios no se discute. Gracias, Rosa. Gracias, Ariel. La misma pregunta sobre esta discusión que iniciamos. Pablo Pauli, por favor. Bueno, ante todo, buenos días y nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Me siento honrado de estar aquí. Debo confesarles que yo había comprendido mal. Yo tenía entendido que iba a ser una suerte de pequeña alocución hablando de mi experiencia en redes y la relación de esa experiencia con el libro. Pero bueno, advierto que no es así. Pido las disculpas del caso por eso y voy a apelar al viejo arte argentino, que es el arte de la improvisación. De todas formas, tengo algo para decir al respecto. No me voy a detener en los aspectos psicocognitivos y psicopedagógicos a los que ya hizo alguna referencia mi gran amigo Mario Bracamonte. Creo que al respecto todo está muy claro. Sí me voy a permitir citar dos libros que abordan la temática, al menos parcialmente. Los dos, uno muy conocido en Argentina y el otro muy conocido universalmente. Este último es un libro sencillo de leer, Homo Videms, de Giovanni Sartori, politólogo italiano de gran celebridad. Y el otro libro se llama Disgenesia, la guerra contra el potencial humano, en donde se aborda, entre otras, esta temática de un periodista de investigación argentino, Nicolás Ponsiglione. Dejo esas dos referencias, ya que estamos hablando de libros, para quienes quieran profundizar en la temática. Ciertamente, la imagen, que es un contenido, por así decir, predigerido, no puede, en modo alguno, reemplazar los beneficios de la lectura. Yendo ahora sí al libro en sí como instrumento. Bueno, el libro ante todo es un registro documental. Es un registro documental que en principio soporta o está preparado para resistir el paso del tiempo. Pero además goza de ciertas formalidades que aseguran o permiten acreditar la autenticidad en cuanto a la autoría, etc. Al menos en principio. Está revestido de ciertas formalidades y sobre todo en la sociedad moderna que permiten darle valor precisamente documental, al menos en parte, pero en una parte importante. También el libro tiene una gravitación psicosocial y cultural importante. No es lo mismo lo que se dice que aquello que queda escrito en el libro. Y esto, o sea, la palabra escrita y cuando está formalizada como parte de un libro, goza o tiene un impacto, una gravitación, un peso especial. Y esto está directamente relacionado con ese valor documental al que hacíamos referencia con anterioridad. Y en tercer lugar hay que decir que es un dispositivo comunicacional, que es transgeneracional. Dicho esto, sí me gustaría detenerme en dos aspectos. La relación con las redes y con los contenidos de videos en redes, que aquí los tres panelistas nos dedicamos en mayor o menor medida, pero nos hemos dedicado a esa faena. En mi caso, con un programa que se llama La Brújula, que hago con un gran amigo, que es Lucas Carena, y también con un canal personal de YouTube, que es Diálogos en la Víspera.
Pero concretamente Mario tiene su canal y Ariel tiene su propio canal con una múltiple y muy prolífica producción de contenidos audiovisuales. Dicho esto, esto en ningún modo, de ninguna manera niega el libro. De hecho, nuestro trabajo en La Brújula es sinérgico con el libro. Por la estructura propia y la temática propia de nuestro programa, lo que Lucas y yo hacemos en La Brújula es partir de la lectura de determinados libros, amén de consultar otras fuentes de información, pero principalmente partir de la lectura y del análisis crítico de determinados libros, hacer nuestra propia reflexión personal, luego volcar e intercambiar dialógicamente nuestras reflexiones en ese diálogo público que es el programa La Brújula en sus diversas emisiones, y finalmente volvemos al libro porque en el programa lo que hacemos es referenciarnos con libros y también proponer la lectura de libros al público. El público, a su vez, también nos brinda su propio feedback. No son pocas las veces en que el público nos sugiere a nosotros y comparte con los otros miembros de ese mismo público distintos autores que a veces ratifican lo que nosotros decimos u ofrecen otra versión, o a veces entran en debate con lo que nosotros hemos expuesto. Con lo cual, entiendo que se puede hacer contenidos audiovisuales que, lejos de desplazar al libro, al contrario, refuercen o contribuyan a reforzar su presencia y su utilidad en la sociedad actual. Nosotros, de hecho, no nos proponemos en modo alguno reemplazar al libro, estamos lejos de ello, sino que por el contrario, los difundimos y proponemos su lectura y análisis. De hecho, gran parte de los contenidos de La Brújula han dado lugar a un libro que se llama La Guerra Invisible, que es un libro en coautoría que hemos escrito Lucas Carena y yo. Más allá de esto, quiero focalizarme brevemente en otro punto. Así como somos promotores de la lectura, el análisis crítico. Pablo, ¿me escucha? Perdón, porque sea un poco estricta con el tiempo, porque tenemos precisamente poco tiempo para eso, pero bueno, la discusión va en ese sentido precisamente. Y quisiera pues rescatar algunas de estas ideas que ustedes han señalado, ¿no? De la importancia que tiene el libro, o sea, pese al tiempo en el que nos encontramos de las redes sociales, el libro no ha muerto, ¿no? Efectivamente, ustedes han señalado, coinciden en que en realidad estas imágenes, esta inmediatez que también ya señalaban, es la que ha modificado también la manera en cómo nos acercamos cómo leemos, ¿no? Cómo nos acercamos al libro, pero el libro en realidad se mantiene. Y en ese sentido, pues también vendrían otras reflexiones, precisamente con esta cuestión de qué entonces es lo que vale la pena ser leído, ¿no? Porque tenemos mucha información. Yo sé que aquí surgieron algunas ideas con respecto a que de alguna manera las personas que tienen canales como ustedes pueden filtrar este contenido, al final regresan al libro, pero ¿qué es lo que vale ser leído? ¿Qué se decide que deba ser leído? Entonces iría por ahí la discusión y nuevamente le daría la palabra a Ariel. A Mario. Bueno, más que en lo nuestro, más que qué vale de ser leído, yo podría recomendar lo que yo creo, empezando por los clásicos, desde luego, pero en lo nuestro, ¿qué vale la pena ser visto? Y el asunto es, sobre todo, atender, porque aquí ya se semblantea algo de esto, del algoritmo y de la velocidad. Algún filósofo italiano, urbanista, que trató los asuntos de la velocidad y de un accidente que nos llevaría a la velocidad, pero la velocidad relacionada con la imagen y con la fuerza y la rapidez con que se transmite, solamente las impresiones estas visuales en redes y que llevan a lo que hoy se conoce como escroleo, es decir, lo que hace casi todo mundo, pasar rápidamente de una imagen o de un video a otro video y tener Paul Virilio, que se llama filósofo italiano y urbanista que habla sobre la velocidad, ya falleció hace unos años, muy recomendable su lectura.
los tiempos en que, aunque él murió cuando ya existía el Internet y existían las redes sociales, no con la fuerza ni con la gran cantidad de contenidos que hay ahora. El asunto es que así como se puede discriminar en la lectura de libros, y aunque bien decía el Quijote, no hay libro malo, en términos de todos, hasta de los más malos se saca algo bueno, el tiempo es limitado y en realidad lo que está en juego es el tiempo que empleamos en la lectura de los libros, seleccionando los que debemos leer, pero en la visualización de las imágenes y los contenidos en Internet. Es mucho más difícil discriminar ahora en redes sociales que lo que es en libros, entre libros. Muy complicado y muy complicado además no saltar de una cosa a otra y tener la disciplina para permanecer escuchando una idea completa. Y sobre todo que hay una cantidad enorme de contenido basura, que es la gran mayoría, que tiende pues al embrutecimiento y que tiende además a la alienación y a la dispersión, y que además está provocando un grave daño en la organización de la inteligencia, de los procesos cognitivos, de la atención e incluso también de la necesaria conexión con la realidad, porque hay tal cantidad de información tan dispersa, tan confrontada, y además pues está el asunto del algoritmo, que es algo con lo que yo provoco a todos, porque todo el mundo cree que se accede a una cantidad enorme de conocimiento cuando el algoritmo solamente va llevando a cada quien hacia el lugar que aparentemente desea. Es ya una especie de túnel en el que entra el individuo y solamente mantiene conexión con lo que piensa, con lo que cree, y esto lo fortalece. Entonces, hoy, por ejemplo, ideologías absurdas o tendencias absurdas que son fortalecidas en los individuos porque, aunque creen que tienen un universo y están accediendo a un universo enorme de contenido, está el algoritmo llevándolos al contenido que fortalece esas ideas y que impide contrastar sus propias ideas con otras. Muchas gracias, Mario. Ariel, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, sobre qué temáticas específicamente leer. Primero, el leer es una maravilla, es algo maravilloso leer. Y además, en lo que hace a la comunicación actual, es fundamental, además, para poder comunicar bien, porque si no manejamos el idioma y no manejamos el lenguaje y no conjugamos bien los verbos, es difícil expresarse bien y que las personas a uno lo comprendan. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en lo que hace a geopolítica, que es la temática que a mí me ocupa mayor tiempo y que es lo que convoca a mis seguidores en el canal de YouTube, historia, sin lugar a dudas, historia política, historia de las culturas. Uno no puede analizar lo que está pasando en Medio Oriente sin saber qué es Irán, quién es Irán, que Irán no es esto que mucha gente cree que asocia, por ejemplo, en los Estados Unidos, un pueblo profundamente inculto, que creen que Irán es lo mismo que Afganistán, Siria, Libia, etcétera, y no tiene idea. Entonces se deja manipular fácilmente por clichés que salen en los medios de comunicación. Entonces la lectura es fundamental para eso. Yo soy un gran defensor de los medios actuales, será porque tengo una hija de 10 años y que vive prendida permanentemente a las redes sociales, o más que a las redes sociales, a los móviles. Recordemos que en un momento, allá por el siglo XV, el libro fue también un arma peligrosa y fue condenado. Es decir, se condenaba al libro. No estaba bien que las personas leyeran, y menos aún las mujeres. Que las mujeres fueran a la universidad y se cultivaban, estaba mal visto. Entonces, hoy en día, quizás las redes sociales también sean condenables porque hacen daño, sin duda que hacen daño, pero también es cierto que han abierto múltiples oportunidades. Hoy uno en 30 segundos puede saber la historia de algo, puede acceder a muchísima información. El tema es cómo seleccionamos esa información. En este caso, como lo decía Pablo, cada uno tiene una especialización, y Mario también, de especialización en la temática. Y eso es a lo que va el mundo, sobre todo el mundo audiovisual y el mundo de YouTube.
Es decir, los canales que van a triunfar y que van a salir adelante son los que se especializan en temas con especialistas, con personas que saben. Uno lo escucha a Mario, o lo escucha a Pablo en su canal y tiene enfrente a personas que saben de lo que están hablando, son sólidos. Y después escucha a muchos otros que hacen ruido y que son productos de baratija. Entonces, van a triunfar aquellos que tengan algo para decir, además de expresarse bien, de presentarse bien, que es lo lógico, que tengan sustancia para ello. Y sin lectura eso es imposible. Sin lectura del libro o de otros medios. Yo vivo aquí en Uruguay, en el fondo del mundo, y no tengo acceso viajo mucho, entonces cada vez que viajo compro libros, pero si no los bajo por internet y accedo a ello a través de medios digitales. Y es cierto que las inteligencias artificiales nos ayudan a sintetizar libros, porque también lo hacemos nosotros. A veces yo no puedo leer un libro solamente de 500 páginas para ver qué dice. Entonces la inteligencia artificial me ayuda a sintetizarlo y en base a eso después profundizo. Es decir, no tenemos que tenerle miedo a las nuevas tecnologías. Recordemos una vez más, allá en el 1400 el libro era una amenaza. Era una amenaza. Todo lo nuevo es una amenaza. Recordemos, en el siglo XIX el auto era una amenaza, era un peligro. Las personas en Londres salían armadas con revólveres a tirarles tiros a las personas que andaban en coche, porque era una amenaza. Siempre las nuevas tecnologías representan amenazas. El tema está en cómo hacemos para sacarle fruto y sobre todo limitar el poder o la manipulación que los poderosos del mundo quieren ejercer sobre nosotros. Es decir, cómo limitamos a que nos manipulen con la mala información, la fake news, etc. Por eso es que, y con esto termino, que en los Estados Unidos YouTube, las visualizaciones en YouTube son más que todas las visualizaciones de la televisión por cable y la televisión abierta sumadas. Las personas van a YouTube a ver lo que les interesa. Y van a buscar, yo pienso que esto va a ser una decantación natural, aquellos que le transmitan conocimientos sólidos, serios, bien presentados, bien con buena dicción, con buena manejo del idioma. Todo eso es importante, pero sobre todo con sustancia. Sí, muchas gracias, Ariel. Pablo, adelante. Bien, bueno, en gran medida adhiero a lo que ya se ha dicho, ¿no? Sí voy a ratificar o subrayar especialmente la lectura de los clásicos que mencionó Mario. Y ya que estoy en una universidad mexicana, reivindicar a un ministro de Educación, si no mal recuerdo, en la década del siglo XX, la mente más universal de América, según Heidegger, que fue José Vasconcelos, ¿no? Que se encargó de hacer llegar justamente la lectura de los clásicos, según lo que tengo entendido, al pueblo de México en general, incluso en los rincones más alejados de ese gran país que es vuestra patria. Entonces, primera respuesta, sí, la lectura de los clásicos. Segunda respuesta, todo aquello que de acuerdo con nuestra situación, nuestro nivel académico, nuestras capacidades, nos permita, introducirnos en las grandes cuestiones, en los grandes temas. Las grandes cuestiones que son filosóficas, antropológicas y finalmente políticas. Y estas grandes cuestiones siempre nos van a brindar un marco de referencia conceptual, un marco de referencia teórico. Esa es una segunda respuesta como pauta que se me ocurre que se puede recomendar. En tercer lugar, tener una sana sospecha, una sana suspicacia y un razonable reparo frente a todo lo que sea, sobre todo en nuestra época, que para mí, acá también siento posición, es una época de guerra cognitiva, entre otras guerras que se están librando. Bueno, es una época que siendo de guerra cognitiva, o como decía George Orwell, de universal engaño, entonces tener ciertos reparos o cierta suspicacia, sobre todo con las corrientes mainstream, ¿sí? En eso, decir, no hablo de una negación absoluta, en modo alguno, pero sí de ser cauteloso y tener cierto reparo. De hecho, y acá quiero advertir sobre un fenómeno puntual, a ver, nosotros en La Brújula somos partidarios, y imagino que mis interlocutores coincidirán, con la multiplicación y la popularización de la actividad editorial. Y tenemos serios reparos también, o una enorme reticencia frente a la reducción, al fenómeno de la reducción de la actividad editorial, a mero negocio lucrativo, y mucho más aún frente al fenómeno de su oligopolización, ¿sí? De hecho, y esto involucra incluso hasta las traducciones. De hecho, hace un año atrás aproximadamente, este comunicador
estadounidense Tucker Carlson advertía que lo ideal, si hablamos de libros viejos que abordan temas más o menos problemáticos, es leer traducciones viejas. O sea, desconfiando incluso aún de editoriales serias, si bien no las mencionó, de las traducciones más modernas o más contemporáneas. Tener este reparo frente a todo lo que sea mainstream y ni hablar si aparece algo que queda prohibido. No hay por qué prohibir libros. En todo caso, se puede advertir que su lectura puede ser difícil, que el tema es polémico, que se ensayan o se exhiben, se exponen, mejor dicho, posiciones que son cuestionables. Eso desde ya que está muy bien. Pero la prohibición en sí, al estilo de la cacería de brujas o la quema de libros, simplemente, en principio, me parece aberrante y a uno necesariamente lo pone en guardia, por así decirlo, lo pone en estado de alerta. En cuanto a las nuevas tecnologías, coincido con lo que dijeron tanto Ariel como Mario, desde ya que no hay por qué descartarlas. Sí, también, en todo caso, evitar hacer lo que se conoce como delegación cognoscitiva. O sea, uno no la tiene que hacer ni con el libro, ni tampoco con la inteligencia artificial. Tiene que quedar en claro, sobre todo frente a uno mismo, que uno va a extraer sus propias conclusiones a partir de lo que va leyendo. Algunas pautas más, muy brevemente, que me permito mencionar. Jamás renunciar al análisis crítico. Se trate de las nuevas tecnologías, de contenidos vehiculizados por las nuevas tecnologías o del libro tradicional. Jamás renunciar al análisis crítico. Escuchar todas las voces que hay sobre un tema. En esto, bueno, yo soy abogado, Mario también lo es. Se sabe que todo buen juez y todo aquel que quiere dilucidar una cuestión jamás deja de escuchar ni deja afuera, jamás excluye a ninguna de las voces que se han metido o se han involucrado de algún modo con ese tema. Hacer los cotejos minuciosamente y con la mayor objetividad posible. Y algo muy importante, que guarda directa vinculación con evitar la delegación cognoscitiva que ahora vemos muchas veces con la IA, que es no renunciar a cotejar lo que estamos leyendo o aquello que se nos está diciendo, se nos está mostrando, con lo que nos enseña nuestra propia experiencia vital. En este sentido hay un fenómeno antropológico mucho más complejo que aquí no podemos abordar, pero que yo lo dejo señalado. Hay una suerte de miniaturización del sujeto hoy. Y esto facilita que uno deje de pensar por sí mismo y acepte acríticamente aquello que se le dice. Uno no tiene que renunciar a cotejar aquello que le han informado o que le han dicho o que ha leído con su propia experiencia, amén de extraer sus propias conclusiones. Bueno, iba a hablar también de la trampa de la cámara de eco que a veces generan los algoritmos, pero ya Mario se ha referido al respecto, así que me remito a lo que él ha señalado para no abusar en el uso de la palabra. Gracias. Bueno, también en esta ronda se vertieron algunas ideas muy importantes sobre la cuestión del tiempo. Creo que eso es algo que ha quedado claro a lo largo de la discusión. El tiempo es muy limitado también y lo que nos ofrece las redes sociales es la inmediatez, ¿no? de videos cortos, imágenes que tenemos que procesar. Pero lo importante no es sobre todo cómo la sociedad va estableciendo también su propio criterio, ¿no? Ante ese algoritmo que va llevando o que va guiando, digamos, las cosas que cada uno va viendo. Y también la importancia de no tenerle miedo a las redes, ¿no? Las redes sociales, sino tener también esos criterios propios, ser críticos ante lo que estamos observando. Y bueno, vamos a dar paso ahora a preguntas del público para que también nuestros invitados puedan contestar. Tenemos un tiempo también pequeño para eso. Algunas preguntas y después vamos a pedirles a ellos que nos den una conclusión final de esta mesa. Entonces, si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Sí, probando. ¿Nadie se anima a hacer alguna pregunta? Hay una aquí. Buenos días a todos los asistentes, a los ponentes. Pregunta para los ponentes. ¿Qué recomendaciones literarias le recomienda a los jóvenes ante toda es polémico el tema, pero
ante todo el ataque o oleadas de la posverdad, toda esta parte del posmodernismo, que critican la parte de la realidad, la razón. Entonces, ¿qué literatura nos recomendarían para esta agenda que no es propia de nuestro pueblo, de nuestra nación, sino que son propuestas que vienen de fuera, más que nada de Occidente? Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, entonces pasamos a las respuestas de nuestros invitados. ¿Nadie más? Bueno, Mario, si quieres. Yo creo que alguna vez leí en Sándor Márai, un literato, un novelista húngaro, que ningún libro que no tuviera al menos 50 años era digno de ser leído. Decía, bueno, no había pasado la prueba de ese tiempo para asentarse. Yo creo que hay libros buenos actualmente, yo creo que hay críticas profundas de la situación que estamos viviendo, y ya que se habla, nosotros creo que los tres somos críticos del sistema. Sería largo explicar qué es el sistema, pero hay una serie de imposiciones y se pretende una tiranía sobre los espíritus y una uniformización del conocimiento al punto de una intencional siembra de la ignorancia, del desconocimiento y del alejamiento de la cultura y de las raíces. La lectura, por ejemplo, de Simone Weil sobre la recuperación, la recuperación de las raíces y toda la línea de autores críticos, algunos de la modernidad, en sus aspectos más detestables, y quienes, por ejemplo, como René Girard, un filósofo francés recientemente fallecido, hicieron una crítica muy acertada, pero elaboraron una teoría muy novedosa que, en mi opinión, va en unos cuantos años a tener una presencia central en la cultura universal. Vean ustedes cómo un individuo como Peter Thiel, que es el dueño de Palantir, de esta empresa tecnológica que ha aportado armas sofisticadísimas con inteligencia artificial en la guerra contra el genocidio gazatí, seleccionando los blancos con inteligencia artificial al punto de que no se puede sostener que esto haya sido producto de la casualidad. Es un gran lector de René Girard, según lo dice él, y tomó alguna clase con él en la Universidad de Stanford, nada más que lo interpretó y lo explica torcidamente, porque todos los libros tienen su interpretación y hay lectores que leen lo que quieren para servir a sus propios intereses. Fuera de todo eso, yo creo que hay que volver a los clásicos. Yo creo, sinceramente, que uno de los problemas que tenemos en la pérdida, por ejemplo, de un vocabulario más extenso, de una articulación gramatical y sintáctica correcta, se debe a que lo que se lee es de poca valía, de poco valor. En los clásicos se encuentra esto y, bueno, todos tenemos a nuestros preferidos. Yo, en materia de literatura, pues la literatura francesa del siglo XIX, los rusos del siglo XIX y XX, los clásicos españoles del siglo de oro del XVII, etcétera. Pues hay una cantidad enorme en literatura, en ensayo, y todos elegimos algunas líneas de acuerdo al modo en que entendemos el mundo, no nada más para fortalecer nuestro pensamiento. También, insisto, es necesario contrastar, como lo dije al principio, con otras ideas, pero sólidas. Es decir, todo aquello que nos convoque a la reflexión profunda, al análisis y al cuestionamiento personal. La lectura exige silencio interno y el mundo actual tiene mucho ruido. Y ese es el asunto con las redes sociales, que implican también, como con los libros, un proceso de discriminación para quedar con la sustancia, con lo verdaderamente valioso. El tiempo es corto, la vida es corta. Creo que Borges, hablando aquí
nuestros hermanos del Cono Sur, como uno de los más destacados literatos argentinos. Según decía, se había dedicado toda su vida a leer y dicen algunos que leyó algo así como 4.500 libros. No tenemos mucho tiempo, hay que elegir bien. Ya no les digo además el tiempo que perdemos en redes sociales, que se tira a la basura mucho. Insisto, estoy de acuerdo también con Ariel en que estas tecnologías son importantes y son bien utilizadas y benéficas. Antes de existir el libro como lo conocemos, existía la escritura, pero existía la transmisión oral. Y ahora pues tenemos otro tipo de transmisión del conocimiento. Habrá que organizarla. La disciplina mental es muy importante. Muchas gracias. Ariel o Pablo, ¿tienen alguna Yo respuesta? sugeriría un libro que he leído hace poco, que en realidad el autor fue compañero mío en la universidad, que se llama Emmanuel Todd, que escribió un libro, La caída de Occidente. Ha escrito muchos libros, varios libros, y este es un libro interesante. Es un libro, La caída de Occidente, de Emmanuel Todd, T-O-D-D. Personalmente yo sigo leyendo poesía, sigo leyendo otras cosas, porque lo tengo aquí al lado. He comprado este libro sobre protestantismo, escrito por Javier Barraicoa, que tiene que ver con los temas que a mí me interesan. Me interesa, como digo, la literatura, la poesía, todo suma hacia una cosmovisión, primero más humana, más humanista, que tiene que ver con los desafíos de nuestro tiempo, en momentos en que el mundo está siendo gravemente agredido por fanáticos que sí leen y leen mucho y repiten mucho, sobre todo, como digo, los sionistas que lo leen en sus sinagogas todos los sábados, y los rabinos les repiten todos los sábados esto que acabo de mencionar al principio: somos el pueblo elegido, estamos hechos para gobernar el mundo. Lo están haciendo, y aquellos que se nos opongan serán sometidos. Eso fue lo que les dijo Dios a ellos, el Dios de ellos a ellos. Y lo leen todos los sábados en sus sinagogas y lo repiten en sus fiestas familiares. No quiero hacer de esto un proselitismo, estoy haciendo un llamado de atención, porque el mundo está en grave peligro, en graves peligros en estos momentos. Y la lectura es fundamental, porque si uno no lee, se convierte en un burro, y un burro es fácilmente manejable. A veces son caprichosos, pero en general son fácilmente llevables para un lado y para otro. Y esto es lo que está pasando con los pueblos, sobre todo en Occidente, donde cuatro periodistas bastante ignorantes y adoctrinados, y sobre todo pagados, nos dicen mentiras por la televisión, y como no tenemos las armas intelectuales o de conocimiento para contrarrestar lo que nos están diciendo, creemos las cosas que nos dicen y nos dejamos manipular. Este es el desafío de estos tiempos, este es el desafío de estos tiempos con nuestros hijos inclusive, donde o somos burricos que nos dejamos manejar, o nos ponemos al frente de nuestra historia. Y para estar al frente de nuestra historia tenemos que estar cultivados, no solamente en la escuela, en las universidades, que claro que sí, yo he pasado gran parte de mi vida en las universidades, pero también en la lectura personal, en darnos el tiempo para aprender. El sistema está hecho para que seamos cada vez más burros, más tontos. TikTok, tic, 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 no nos detenemos en nada, no entendemos nada, es todo ruido. Yo vivo gran parte de mi tiempo en TikTok, tengo 150.000 seguidores en TikTok, a los cuales les dedico mucho tiempo, pero entiendo que eso no es la única panacea, que además, como bien decía Mario, la reflexión necesita silencio, necesita tiempo, necesita espacio, que no es lo lógico en estas épocas. En esta época todo va rápido, todo es inmediato y todo es pequeño y corto y breve, pero así no salimos, nos seguiremos siendo burricos en manos de unos vivos que premeditadamente usan las redes sociales, las nuevas tecnologías, para adormecernos, domesticarnos y manipularnos. Yo me resisto a eso. Por eso hice un canal de YouTube, no porque tuviera gran inspiración. Quise transmitir al cabo de muchos años de experiencia cómo son las cosas, y sobre todo tratar de despertar o iluminar o empujar las mentes de mucha gente a
a entender cómo es el mundo, a cuestionarse cómo es el mundo y sobre todo, a rebelarse. Este mundo no puede ser manipulado por unos autoritarios, bruscos y además ignorantes. Muchas gracias. Pablo. Muy bien, primero una reflexión más bien filosófica, ¿no? Ya desde la época de los sofistas, todos aquellos que han negado la verdad son los mismos que pretenden instituirse y presentarse como dueños de la misma, como dueños y como manipuladores de la misma. Con lo cual, esta idea de la posverdad va enlazada con lo que en otro contexto repentinamente problemático y sumamente polémico se presentaba como nueva normalidad, ¿correcto? No deja de ser la tentación de negar la verdad auténtica para construir la propia simplemente y de manera autoritaria como dispositivo de poder, como dispositivo discursivo de poder. Una cosa dentro de la gravedad de nuestra época, es una época de conflictos, es una época de digamos, de llegar a un punto decisivo, es una época sumamente álgida y de convulsiones máximas. Yo hablaba de la guerra cognitiva. Justamente en este contexto, dentro de todo lo negativo que estamos describiendo, la parte positiva es que los velos se caen. La batalla metafísica de trasfondo, la batalla metafísica de las grandes cuestiones que eran el trasfondo o que hacen el trasfondo de la historia universal, hoy son explícitas. Hoy son explícitas. La verdad versus la mentira, el bien y el mal, la belleza y aquello que atenta contra la belleza. O sea, lo podríamos resumir tal vez un poco escolarmente de ese modo. Pero tenemos, si se quiere, esta ventaja de que hoy esos velos se han caído. ¿Qué otra cosa podemos pensar cuando nos enteramos de las develaciones de los Epstein Files? Ahora bien, gran parte, y más aún, de lo que develan o de lo que insinúan y de lo que dicen esos archivos, hay libros ha habido libros en los últimos siglos que ya hablaban de este tipo de temas, pero que son libros que curiosamente han desaparecido de los planes de estudio, de los anaqueles y del negocio editorial. Por eso yo antes advertía contra la conversión de toda la actividad editorial en un negocio lucrativo y peor aún, en una herramienta de poder oligopolizada. Eso ya estaba advertido, tal vez no con los mismos actores, pero sí este tipo de fenómenos. Pero bueno, esto lo dejo al margen. En cuanto a qué libros recomendar, mi respuesta transita como mínimo por 3 carriles. En primer lugar, vuelvo a lo que dijo Mario, voy a reiterar, los clásicos. Yo en lo personal me gusta especialmente Platón. Y si se quiere una versión de los clásicos, aquí voy a hablar de Platón puntualmente, adaptada a nuestra época, para alguien que no es experto en filosofía, y adaptada a la visión de un hispanoamericano. Tenemos el libro del filósofo argentino Alberto Huela, que es un libro de sencilla lectura, que se llama Los mitos platónicos vistos desde Hispanoamérica. Bueno, ahí hay una primera recomendación. Los clásicos, yo en particular Platón, o aquellos autores que comentan y ofrecen una mirada actual e hispanoamericana del gran Platón. Una segunda respuesta. Claro que la modernidad está no en crisis, recontra en crisis. Y la crisis de la modernidad, en el fondo, es lo que está provocando todas estas guerras, la cognitiva y las otras. Ya Ariel se ha referido al respecto y lo ha hecho exponiendo el dramatismo que tiene toda esta situación. Y cuán trágico puede ser. Bueno, ¿qué miradas críticas de la modernidad tenemos? ¿Qué miradas críticas de la modernidad y de la posmodernidad tenemos contemporáneas? O sea, del último siglo y medio. Hay varias. Yo voy a sugerir algunos autores que recién se me ocurrían o venían a mi memoria. Thomas More, y son autores que tienen diferencias entre sí. No podemos pensar que estos autores constituyen una estructura monolítica de pensamiento, ¿sí? Algunos de ellos son muy polémicos. Yo con algunos de ellos tengo incluso algunas disidencias serias. Pero miradas críticas de la modernidad que tienen profundidad desde diversos puntos de vista, Thomas Molnar, Mircea Eliade, Stan Popescu, René Guénon, Julius Evola, Oswald Spengler, Chesterton, hay un montón. Y estos son autores relativamente conocidos. Fundamentalmente son autores del siglo XX. Tercera respuesta, en cuanto a poner en crisis las categorías que condicionan la actividad política y por lo tanto la dinámica social de nuestros días, eso es la metapolítica, al menos en una de sus acepciones. Yo recomiendo al filósofo argentino Alberto Huela, que del mundo hispanoparlante es uno de los pioneros y tal vez la figura más importante de referencia a nivel mundial de metapolítica,
Uno de sus últimos libros precisamente es Epítome de Metapolítica, que permite introducirse en la metapolítica, insisto, en la acepción de metapolítica como el estudio de las grandes categorías conceptuales que condicionan el accionar político. Bueno, aquí en Argentina después tenemos autores de referencia también, fundamentalmente del siglo XX, que han sido particularmente lúcidos. Hay uno que es de origen francés, Gaudin de Roussel, Castellani, Minville, Escurra. Hoy en día el doctor Braido Bate son autores sí que están más vinculados al pensamiento cristiano católico, ¿sí? Pero que ofrecen un pantallazo general y una interpretación desde Argentina, desde Hispanoamérica, más específicamente desde Argentina, y con esa mirada más católica. Y un último punto, reivindicar a los autores hispanoamericanos. Se habla de la literatura. Las joyas de la literatura universal siempre nos alertan sobre los grandes temas. Shakespeare, Goethe, bueno, Miguel de Cervantes Saavedra, etc. En Argentina, la literatura gauchesca, los grandes temas están en el Martín Fierro. Bueno, pero nosotros en Hispanoamérica tenemos una riqueza de pensamiento y literaria con profundidad y con plafón filosófico muy importante. Entonces, también recuperar todo ese bagaje cultural y esas raíces que nos pueden nutrir muchísimo, ofreciéndonos claves de pensamiento, claves de comprensión y claves para pergeniar y construir principios al menos de solución frente a la problemática que nos desafía. Se pasó muy rápido y después de escuchar todas estas reflexiones tan interesantes, pues damos por terminada esta mesa redonda, agradeciendo a todo el público asistente, también evidentemente a todos nuestros invitados. Muchísimas gracias a Mario, Ariel y a Pablo, y también a la FENALI por permitir al proyecto AREC hacer esta mesa tan interesante, y a nuestra rectora, y que pues hoy en este último día de la FENALI pues estamos concluyendo con una reflexión muy interesante. Y nada más quiero señalar que el problema tal vez no sea el libro en realidad, sino más bien es las condiciones en las que estamos accediendo a él y a toda la información. Y muchísimas gracias a todas, a todos por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias y un honor haber estado acá. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Gracias, doctora. ¿Ya cortamos? No. Gracias por la invitación.